Yo tengo una valoración muy positiva de lo que ha significado la Directiva Marco del Agua en toda Europa y en España. Formo parte de un grupo de investigadores, profesionales, profesores dedicados a la gestión del agua que desde el comienzo, incluso antes de su aprobación, impulsamos las ideas de la Directiva Marco. Constituye un auténtico cambio de orientación sin perder de vista las necesidades del desarrollo sostenible de las sociedades, pero un cambio de orientación hacia las prioridades de la salud de los ecosistemas, en el realismo de que está en esta salud de los ecosistemas la garantía de la satisfacción de las necesidades y requerimientos humanos. Así podríamos sintetizar el porqué de nuestra valoración positiva. Implementación, difícil, como no puede ser de otra manera, en un cambio de rumbo sobre la base de unos agentes sociales, unos actores, unos organismos que proceden de etapas anteriores, que tampoco han sido iguales, desde el siglo XIX hasta finales del siglo XX, que se formula, y a principios del siglo XXI que se aprueba la directiva. Un problema de ajuste, de adaptación, de cambios de conceptos, de objetivos, pero de permanencia de intereses, necesidades, rutinas difíciles de cambiar. ¿Qué es lo que se ha cambiado, ha avanzado? Pues información, capacidad de análisis, relación con nuevos agentes sociales y maduración de ideas. Realidades físico-materiales e hidrológicas, pocas. Estamos en un proceso inicial de esos cambios que se requieren. En la fase inicial, a partir del año 2003, 2004 hasta el 2009, el primer ciclo preparatorio del primer plan, que se tenía que haber aprobado en el 9 hasta el 15, destacó claramente la comunidad autónoma catalana, Cataluña. Destacó claramente en la comprensión y en la asimilación administrativa en la Agencia Catalana del Agua de los planteamientos de la directiva. Nos enseñaron mucho a todo el país. También es de destacar los trabajos de Baleares, los trabajos del País Vasco y puntualmente, dependiendo de temas, los trabajos de algunas cuencas hidrográficas de competencia estatal, como el Duero, como el Júcar también, desiguales en algunos aspectos, en un caso u en otro. Y en general, claro, la Administración Central, la Dirección General, la Subdirección General de Planificación en el Ministerio, que coordina todas sus cuencas estatales, intercomunitarias y da criterios para todo el proceso, que ha dependido también de las secuencias políticas. No ha sido lo mismo en los primeros años del 2000 al 2004, que no se hizo nada, del 2004 al 2008, que se avanzó mucho, y después, a lo largo hasta el 2021-22, en donde estamos, pues diferencias en función de orientaciones, de estrategias que a nivel central se han ido adoptando o dejando o debilitando. En Andalucía ha habido también diferencias dependientes de los periodos en los que hemos estado. El proceso se ha visto alterado por el intento de incorporar la cuenca del Guadalquivir a la gestión autonómica, con el cambio de marco autonómico,
en el que se incluía esta competencia, pero que fue derogada por el Tribunal Supremo. Todo esto trastocó los planteamientos. La cuenca del Guadalquivir ha seguido funcionando y hasta nuestros días bajo autoridad estatal, mientras que las cuencas intracomunitarias, las cuencas andaluzas, han sufrido diferentes reajustes de organización que han provocado bastante desorientación, retrasos, desigualdades. Este factor de competencias y de reorganización de estructuras administrativas ha afectado al proceso general de implementación de la directiva en Andalucía en su conjunto. Luego hay que analizar cada situación. No es lo mismo el propio Guadalquivir, desde luego, que el Tinto Diel Piedras, que cuencas mediterráneas, que Guadalete Barbate, etc. Pero desde el punto de vista general de Andalucía ha afectado esta situación singular, este proceso singular de competencias, de ajustes de competencias y de reorganizaciones administrativas de la gestión de las aguas dentro de la comunidad autónoma. Todos los análisis, estudios sobre el estuario que se han producido en las últimas 2 décadas han concluido en la necesidad de alguna fórmula de gestión integrada de este sistema territorial que es el estuario, que no es solo el eje del Guadalquivir, el cauce, la ría, el estuario propiamente dicho, sino el antiguo estuario, los brazos, las marismas que forman una unidad y que de hecho están identificadas como masas de agua de un tipo u otro, muy modificadas todas ellas, que requieren una visión conjunta, ¿no? Claro, la dificultad de esa visión, por supuesto que es administrativa, competencias autonómicas, competencias estatales, dentro de cada una de estas administraciones, competencias agrarias, competencia en costas, competencia en pesca, competencia en aguas, competencias locales también y diversidad de agentes sociales con gran protagonismo en los usos y en la transformación, en el manejo del estuario, como son el puerto, por supuesto, el gran protagonista durante siglos, la agricultura, la transformación del territorio, que por otra parte no es igual en una y otra margen, en las islas, en la parte más superior conectada a regadíos de tradición más longeva, a otras zonas de más reciente, históricamente hablando, transformación, nuevos agentes sociales con la aparición de nuevas agriculturas como las de aguas subterráneas, que históricamente también son muy recientes y que tocan ese concepto de estuario territorial del que estoy hablando y del que son conscientes tanto los científicos que lo manejan y lo analizan, como los que tienen responsabilidades de administración, que afectan la corona forestal. Estamos hablando de aguas subterráneas que alimentan cauces, que alimentan marismas, por tanto que tienen una unidad territorial e hidrológica, y nuevos intereses, nuevos agentes, con nuevas dinámicas, nuevas organizaciones, todo eso, articular todo eso es complicado, pero digamos que está bien demandado, bien definida su necesidad, y hay avances interesantes, importantes, de inventario, de identificación de dichos actores, de definición de prioridades, de identificación de obstáculos, de oportunidades, sobre los que, si hubiera una gran decisión política de abordar esto, se podría avanzar. Yo, como aparte de trabajar en temas de agua, soy profesor de ordenación del territorio, no puedo dejar de decir que el marco, digamos, teórico
teórico no en un sentido lejano, sino real, ¿no? de necesario, de articular esta gestión integrada, es una gran operación de ordenación del territorio. De hecho, en la margen derecha del estuario, Doñana, existe este plan de ordenación del territorio que aporta elementos de coordinación, de integración muy interesantes, no perfectos, pero muy interesantes. Ahí está, por ejemplo, el actual debate sobre la proposición de ley para modificar el plan de ordenación de la corona forestal de Doñana. Ese plan de ordenación de la corona forestal de Doñana es un mandato del plan de ordenación del territorio del año 4. El plan se hizo en el año 14, ahora legítimamente se quiere modificar, pero todo eso surge de una visión territorial que trata de coordinar los intereses y actividades agrarias, turísticas, forestales, urbanísticas, etcétera, con una visión de conjunto que es la que le corresponde a la ordenación del territorio. Un plan de ordenación del territorio con el criterio del estuario, pues podría ser una propuesta, un futuro, ¿no? Una línea de avance muy interesante. Imposibilidades, limitaciones absolutas no existen. No existen. Dificultades sí, sin duda alguna, ¿no? Dificultades sí, pero imposibilidades no. En el sentido, además, de que la idea de necesidad de integración, que es identificación de transformaciones, actuaciones, intereses, priorización de unos sobre otros, respetando todos ellos, pero suavizando protagonismos, está clara en la mente de todos los actores, agentes que de una u otra forma están presentes en el territorio. Dificultades de tradiciones de descontrol, hablemos de la pesca, ¿no? De las múltiples ilegalidades a las que está acostumbrada el territorio, en extracción de aguas subterráneas, en ocupación de playas, procesos que se han tolerado y cuya reconducción pues cuesta, pero no es imposible. No es imposible, evidentemente. No es imposible cerrar pozos, aunque es costoso. Aunque también depende de las prioridades que se tengan. Ahora mismo la proposición de ley que se ha presentado responde a una visión de priorizar ciertos intereses respecto de otros. Bien, por tanto, ese conflicto es ineludible y prioridades no serán absolutas ni definitivas, cambiarán dependiendo de la correlación de fuerzas, del equilibrio de poderes en el estuario. Actualmente, por ejemplo, el puerto por primera vez en la historia ha dado un paso atrás, eso es histórico, ha renunciado a una operación que se planteó precisamente la antítesis de la integración, una operación sectorial, entendible, que continúa una trayectoria de siglos, apoyada por su ciudad, por su ayuntamiento, por los sindicatos, por los medios de comunicación, respetable, pero inadecuada. Y se ha echado para atrás con la resistencia de otros agentes que se han visto perjudicados, la comunidad científica y la propia directiva marco, el propio marco legal que ha permitido a jueces ilustrados y preparados firmar sentencias que han obligado a cambiar esa estrategia, concretamente de dragado de profundización, que significaba pues una continuidad histórica de una manera de entender sectorial y sin atender a otros aspectos, sin atender adecuadamente a otros aspectos que inciden también en la necesaria gestión integrada.
La Directiva Marco supone un reto extraordinario para la gestión de los estuarios. Crea la figura, la categoría de aguas de transición y aguas costeras, a las que hay que dar un enfoque integrado en el conjunto de la cuenca y además con los criterios de calidad ecológica, factores de desarrollo sostenible, etc. Ahí la Confederación se ha encontrado con desconocimiento de esa realidad y, por otra parte, con una hegemonía portuaria que ha hecho que los dos primeros planes, el primer ciclo 9-15 y el segundo ciclo 15-21, hayan sido declarados nulos en los artículos que se referían al estuario por el Tribunal Supremo. Por tanto, no se puede decir otra cosa que la Confederación ha fracasado en estos primeros ciclos de planificación en relación con el estuario, pero que se abre un futuro distinto en este tercer ciclo, tanto por cambios en la propia Confederación como en el propio puerto, que ha reorientado su equivocada estrategia. Yo creo que hay tres o cuatro claras etapas. Una que se remonta a siglos, muchos siglos, pero que se puede situar ya de una manera en la edad contemporánea, a finales del siglo XVIII, de hegemonía de la navegación y desde el puerto de Sevilla, y de condicionamiento de la estrategia de intervención en el estuario a la mejora de la navegación. Vía cortas, esa transformación de su longitudinal, de eliminación de 40 kilómetros de brazos y de meandros, de profundización, de dragado, de proyectos uno detrás de otro, desde ese final del siglo XIX, XVIII, hasta nuestros días, hasta la Corta de la Cartuja, de mejora, reducción del curso, enderezamiento, intervención en las márgenes para intentar, normalmente sin gran éxito, consolidarlas, y esa es la historia. El estuario se gobierna desde la autoridad portuaria, que se constituye en 1870, la Junta de Obras del Puerto, y anteriormente una compañía de navegación, la Real Compañía de Navegación del Guadalquivir, se gobierna desde el puerto. Mucho más tardíamente, a comienzos del siglo XX, surgen las expectativas agrarias. Surgen los ingenieros británicos que vienen de la India, ven en las marismas del Guadalquivir y dicen, esto es como el Ganges, esto aquí hay que ponerlo en cultivo. Y se intenta y se encuentran, se descubre que no es tan fácil. No es tan fácil porque en el estuario en verano no hay agua porque los estiajes del Guadalquivir son muy profundos y los terrenos son muy salinos. Y el agua sí, hay agua, pero salina también, la que entra. Porque al no haber agua dulce, el agua salina penetra mucho más arriba de lo que penetra. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Por qué hoy no es tan salina? Por la regulación. Los embalses. Los 45 embalses de la cuenca del Guadalquivir, que retienen el agua dulce y la desembalsan en verano, y hoy en día llega, aunque poca, llega mucha más agua dulce en verano de lo que llegaba antes de la regulación. Permite echar para aguas abajo el tapón salino y permite la extracción de agua para cultivos tolerantes como el arroz. Y además de traerse con canales, el canal del Bajo Guadalquivir, agua dulce desde aguas arriba, desde el Ogra del río, desde cerca de la desembocadura del Genil en el Guadalquivir, agua dulce que permite regar esos suelos, que a su vez se han desecado, se han desalinizado parcialmente, etc. Agricultura. Agricultura convencional, a la margen izquierda, agricultura de arrozales en las islas, y nuevas agriculturas en ese estuario concebido en sentido amplio, en las arenas, en la corona de arenas, cuando se descubren las aguas subterráneas y se empieza, y a través de extracción de aguas subterráneas se afecta a la hidrología general del estuario considerado territorialmente, no solo el eje del Guadalquivir.
Una tercera gran etapa, el descubrimiento del medio ambiente, el descubrimiento de la biodiversidad, el descubrimiento de la importancia, que siempre se conocía, porque ahí estaban los cazadores, que eran buenos conocedores de la enorme riqueza biológica de estas tierras, ¿no? Pero bueno, se conoce ya con otros nuevos planteamientos de conservación, de revalorización científica, etcétera, y marca, claro, una nueva etapa. A las que se pueden unir otros. Tenemos 3 grandes bloques sucesivos y que actualmente pues se imbrican, entran en conflicto y pueden encontrar sinergias, y por otra parte otros usos como la pesca, como el marisqueo, como los nuevos usos de acuicultura, que emergen de manera interesante, importante en algunos aspectos, y el interés, la revalorización turística, que emerge también, y de recreo y de identidad, que hace que poblaciones que habían estado al margen e ignoradas digan: aquí estamos nosotros, tenemos algo que decir. Esta etapa más reciente, que se solapa, se imbrica con la revalorización medioambiental. Efectivamente, el gran consumidor de agua, tanto en el estuario como en el conjunto de la cuenca, es el regadío, son los usos agrícolas de regadío, porque la navegación no consume agua, aunque durante mucho tiempo se pensó que consumía, y eso es un hecho que merece la pena señalar, que durante décadas el regadío del Guadalquivir no se pudo desarrollar desde final del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, porque cualquier intento de extracción de agua del Guadalquivir era parado por el puerto, que reclamaba unos caudales de estiaje para garantizar la navegación. Actualmente se ha descartado la necesidad de tales caudales y se ha impuesto las realidades, las estrategias que ya estaban presentes en ese debate histórico dentro de los gestores del puerto, de que lo importante es facilitar la penetración de la marea, que es la que realmente posibilita la navegación. Bien, al margen de esta casi, digamos, anécdota, aunque interesante, el regadío es el que consume el agua. Y el regadío de las antiguas marismas del Guadalquivir consumen mucha agua. Primero porque es muy grande, porque en la margen izquierda tenemos 60 y tantas mil hectáreas de algodón, de remolacha, de maíz, de otros cultivos herbáceos. Y en el centro, en las islas, Isla Menor, Isla Mayor y parte de la margen derecha, más allá del Guadiamar, tenemos arroz, con consumos muy superiores, aunque con una demanda de calidad menor, con una aceptación de unos ciertos niveles de salinidad, pero gran consumidor de agua, que obliga además a esos desembalses que permiten controlar, hacer retroceder el tapón salino, para que parte de esos arrozales que toman el agua directamente del estuario lo puedan hacer. Eso genera protestas históricamente de los años 40, 50, 60, para acá, desde que empezó hasta nuestros días, genera protestas en zonas de aguas arriba, Jaén, Córdoba, que ven pasar el agua y protestan porque ese agua vaya a los cultivos del Bajo Guadalquivir o de las marismas del Guadalquivir. O sea que hay unas tensiones. A esas tensiones se unen actualmente las derivadas de los nuevos regadíos con aguas subterráneas, que están en la derecha, hacia el oeste, pero que forman parte de la unidad territorial e hidrológica de este sistema, que producen sobreexplotación, bajada de los niveles freáticos, reducción o eliminación de los vertidos, fuentes manantiales, rezumaderos, que provocan grandes perjuicios a los ecosistemas fundamentales del conjunto de los espacios naturales, ¿no?, que se pretende proteger, ¿no? Y ahí hay otra fuente de conflictos, en este caso además agravado por el gran valor
el gran valor económico de la producción agrícola de los frutos rojos, el movimiento comercial, exportación, laboral, etcétera, que hace que su reducción, no digamos eliminación, pues sea problemática en términos económicos y sociales. El papel de la administración ha sido fundamental, porque el papel de la iniciativa privada en la transformación del estuario ha sido reducida por la resistencia, la magnitud, las dificultades que este sistema territorial ha presentado a su transformación. Siempre ha tenido que ser la administración, la local, pero con gran potencia y con toda el Sevilla impulsando, arropando, sosteniendo a ese puerto, y la estatal, cuando ha habido que construir polders, además como los de Holanda, porque es que se tomó el ejemplo de ellos, se aprendió y se trajeron, así como los de la desembocadura del Danubio, y hasta que no intervino el Estado, a partir de los años 40-50, apenas si se hicieron cosas. Mucho más la tercera pata de la operación, que es la regulación, esa necesidad de agua dulce en verano, que solo se hace cuando el Estado comienza a construir embalses. Después de todo el debate sobre la iniciativa privada que tenía que tomar las riendas de las transformaciones en términos de operaciones empresariales, etcétera, que era el ideario del siglo XIX, fracasó, llega el regeneracionismo y el regeneracionismo dice esto hasta que no lo haga el Estado no se hace. Pues bien, en el estuario se comprueba a niveles máximos, clarísimos, esta necesidad de intervención estatal agudizada por esas dificultades, por la gran magnitud de la intervención. De manera que la zona regable de interés nacional a un lado, regulación de interés nacional, y luego cuando llega el medio ambiente, declaración de parque nacional, boletín oficial del Estado, siempre tomando decisiones importantes. O llega el turismo, interés general, interés nacional, promoción de Matalascañas, o sea, grandes operaciones estatales, por no hablar de la reforestación, división hidrológica forestal del Guadalquivir, a poner eucaliptos, a poner pinos, grandes operaciones estatales. Por supuesto que luego esas operaciones estatales dan movimiento, dan espacio de actuación a los agentes privados. Una más, el plan Almonte Marisma, este problema de la sobreexplotación de los acuíferos, surge, se inicia con una gran operación estatal, el plan Almonte Marisma, promovido además y financiado por organizaciones internacionales en este caso, ¿no? O sea que un papel muy importante, fundamental, respecto de las soluciones de gestión integrada, de coordinación, de articulación de todas estas operaciones, buscando un orden, buscando un equilibrio, reduciendo conflictos, solapamientos, conflictos. El papel de la administración pública, en este caso combinación de estatal autonómica, ya hoy en nuestros días es fundamental, deberá ser fundamental también. Hombre, también en este caso se cuentan con buenas experiencias. Hay que tener en cuenta que uno de los agentes sociales fundamentales del conjunto son los espacios protegidos de Doñana, tanto el natural como el nacional, y sus órganos de gestión, como
las comisiones de participación en las decisiones que tienen un perfil netamente científico, profesional, ilustrado, basados en el conocimiento y el debate racional y alimentado con datos, con fuentes, con experiencias reales, ¿no? En ese sentido, el propio debate sobre el dragado de profundización del Guadalquivir, primero, lo que acabo de decir influyó en la información, en las demandas de mayores aportaciones que hubo, y por otra parte puso en marcha unos estudios que, bueno, dieron unos resultados que evidentemente ayudaron o avalaron las decisiones de los tribunales en el marco de la legislación de aguas, y que por otra parte también han impulsado a una y a otra, varias de los agentes sociales implicados, a poner en marcha estudios, ¿no? Otro dato que veo, que observo, es también la variedad o diversidad de procesos de investigación que en estos últimos años se han puesto sobre el estuario, al ser emblemático realmente de conflictos sobre un espacio de gran importancia, de gran magnitud, afectado además por el proceso de cambio global de una manera especialmente notable, ¿no? Y además la marca doñana que, claro, exacerba todo lo que le pueda afectar a este territorio, ¿no? De manera que hay podríamos decir casi un hervidero de trabajos, de estudios, y generalmente estudios combinados, estudios multidisciplinares, con ciencia social, ingeniería, ciencia natural, biología, química, etcétera, que bueno, que estoy seguro de ellos van a proceder, están procediendo informaciones y conclusiones interesantes que van influyendo en las tomas de decisión. He de decir que aparte de este proyecto, en el que tuve el honor de participar brevemente en su comienzo, y ahora en este documental de síntesis de resultados, etcétera, pues a lo largo de estos pocos últimos años he tomado contacto, o han tomado contacto conmigo, otros varios proyectos de investigación, también con una perspectiva realmente integrada, de complejidad, y con metodologías también avanzadas. Por tanto, desde luego, documentación, información que existe ya y que se acumula en los últimos decenios, se está viendo en estos momentos enriquecida con actividades de investigación de las que seguro saldrán elementos interesantes, novedosos, innovadores, y que, bueno, estimulan también, hacen ver a los decisores que hay preocupación, que hay interés, que ya conocen dicha preocupación e interés, bien que la conocen, pero que aumentan los recursos, las herramientas científicas de conocimiento para abordar de manera más original y con más éxito los problemas que tenemos y que arrastramos desde hace mucho tiempo. Realmente la trayectoria del estuario se puede entender con los grandes agentes que han ido sucesivamente entrando en el proceso de gestión. Navegación, durante siglos, con planteamientos legales de dominio, de mando y sectoriales. Agricultura, mucho después, inicialmente incluso en conflicto, y ahora también en conflicto. El dragado de profundización saliniza, cierto conflicto entre navegación y agricultura. Tercero, medio ambiente, descubrimiento de la biodiversidad, descubrimiento de la conservación. Se crean sinergias entre agricultura, conflictos y sinergias. Pesca, acuicultura, añade también
una nueva etapa más reciente, turismo, que necesita calidad. Por tanto, y también se solapa cronológicamente con estas dos últimas, con medio ambiente, acuicultura y turismo. Y entre todas ellas, conflictos, contradicciones, pero búsqueda, y ahí está la clave de la investigación, de afinidades, de compatibilidades, de sinergias positivas, por decir algo positivo. Bueno, las comunidades de regantes son una institución histórica en España, ¿no? Histórica. La gestión, las comunidades de regantes de las huertas de Murcia, las huertas de Valencia, han sido estudiadas internacionalmente desde hace mucho tiempo y tomadas como ejemplo de gestión. Se han incluso idealizado, ¿no?, con respecto a lo que realmente eran, de manera que tienen una gran tradición. Y actualmente tienen un estatuto legal, que son asociaciones privadas de derecho público, tienen una presencia reconocida y unos derechos de participación en las decisiones de política de aguas, en los consejos, en las confederaciones hidrográficas, etc., y regulan la aplicación del agua en el regadío, que es la inmensa mayoría del agua, el 80-85% en el caso de nuestra cuenca. Por tanto, son muy fuertes por tradición y por estructura organizativa y por decisión, competencias de decisión sobre una cantidad de agua inmensa, un porcentaje de agua inmensa de la utilizada, ¿no? También habría que señalar que hay conflicto dentro de ellas y que actualmente, por ejemplo, en los procesos de modernización, de intensificación, que no afectan al estuario, que son más bien de aguas arriba, el olivar intensivo y superintensivo, surgen problemas porque los miembros de las comunidades no son todos iguales, hay grandes, medianos, pequeños, y cada uno de estos pues tienen mayor o menor capacidad de decisión dentro de las comunidades. Esto siempre ha sido así, pero esto en estos momentos está dando lugar a protestas, a reclamaciones sobre el carácter equitativo, tendente a la cohesión, o por otra parte desequilibrador de las decisiones de las comunidades de regantes, que fuertes son y mucho. En el sector agrario tienen mayor capacidad de representar intereses, aunque desiguales, y de derechos a manifestar, a expresar estos intereses, hacerlos valer las comunidades de regantes más que las asociaciones agrarias, UPA, COAC o ASAJA. En la propia estructura de participación de las confederaciones hidrográficas, las asociaciones agrarias y otros sindicatos tienen presencia en el Consejo de Demarcación, pero las comunidades de regantes tienen presencia en el Consejo y tienen presencia en las comisiones de desembalse, porque son los usuarios. Las comunidades de regantes representan a los usuarios del agua, son las que tienen las concesiones, o debieran tener las concesiones, son los usuarios, y se sienten los dueños del agua. Se sienten los dueños, y porque usan el 80-85% del agua, dicen que tienen derecho a tener el 80 o 85% de la capacidad de decisión, y lo dicen muy serios. Desde su lógica es así. Se podría decir, hombre, ya que utilizan ustedes el 85%, pues no presionen tanto porque demasiado tienen. No, precisamente porque utilizamos el 85% tenemos derecho se nos debe conceder esa parte. Y de hecho durante mucho tiempo la han tenido, porque hay una estrecha relación, un concepto que está totalmente forjado, totalmente establecido en la literatura de la ciencia política y sociología del agua, es la de comunidad de política hidráulica tradicional, que hasta en el libro blanco del agua se utilizaba, realizado a finales de los años 90,
y que establece esta alianza entre regantes, estructuras administrativas, consultorías, empresas de la construcción, de la gran obra pública, una red de connivencia, de entendimiento, de confluencia de objetivos y de relaciones personales que hacía que, y todavía es así, suavizado por procesos democráticos, etcétera, que hacía que estas comunidades de regantes fueran y lo sigan siendo un agente de primer orden en las decisiones a tomar. En la legislación española, que es muy antigua, se remonta al siglo XIX, la primera ley de aguas fue en 1866, la segunda en 1976, ¿no? Y la tercera, actual, aunque se ha modificado mucho, 1985, siglo XIX y siglo XX, en las tres hay un orden de prioridad, ¿eh? Y primero abastecimiento urbano, abastecimiento humano, segundo regadío. Segundo, regadío. En las primeras, en la del siglo XIX, abastecimiento urbano. Segundo, ferrocarriles. Eso ha desaparecido ya, ¿verdad? Los ferrocarriles a vapor. Primero, abastecimiento. Segundo, regadío. Tercero, usos industriales. Cuarto, usos energéticos. Están en cuarto lugar. Están en cuarto lugar. La ley andaluza, que se aprobó en el año 10, cambió esto, pero ahí está la ley que no, como luego fracasó la incorporación de la cuenca del Guadalquivir, esa ley estaba prevista para gobernar toda el agua de Andalucía. Como fracasó la incorporación por el Estatuto de Autonomía, esa reforma del Estatuto de Autonomía, ese artículo que fue derogado por las sentencias, ha quedado arrinconada. Pero esa ley del 2010 cambió el orden en Andalucía de prioridad y abastecimiento. Segundo, actividades económicas. Nada de regadío y luego industria. Actividades económicas. Y las actividades económicas, dependiendo de su productividad, interés social, empleo, tendrán mayor o menor prioridad. Pero la todavía vigente a nivel estatal, abastecimiento, segundo, regadío. Esto luego hay que verlo en cada caso concreto, las concesiones que tengan, los títulos que haya en cada caso, porque hay muchas empresas, hay muchas presas hidroeléctricas que son propiedad de las propias compañías, las han hecho ellas. Generalmente las de abastecimiento, las de regadío, las ha hecho el Estado, las benefician de ellos los agricultores, pero hay mucha presa, no en Andalucía, pero sí en el Ebro, sí en el Duero, en el Tajo, que son construcciones de Iberdrola, Iberduero, etcétera, compañías que ya se han refundido unas en otras, que son de... En Andalucía empezó, porque la presa de Alcalá, por ejemplo, y la presa de Cantillana son presas, no son embalses, son presas hidroeléctricas, construidas por compañías eléctricas, pero desde antes de la guerra civil. Y por eso, claro, eso complica, digamos, el orden de prioridad. Pero bueno, el orden de prioridad es importante. El orden de prioridad denota una consideración muy respetada y valorada del regadío, que se pone por encima de actividades industriales. Y de hecho esto importa porque luego a la hora con los mercados de agua que se aprobaron en 1998 y que continúan, luego se han mantenido, aunque bueno, tiene una aplicación no muy buena, y en Andalucía se aplican algo, establecen que el agua tiene que ir de un uso, de una prioridad X a un uso de prioridad superior. Por tanto, luego esto se ha flexibilizado, pero inicialmente eso quería decir que no podían ir de abastecimiento a regadío, podían ir de regadío a abastecimiento. Podían ir de usos industriales a regadío, pero no podían ir de regadío a usos industriales, porque sería bajar de escalón de prioridad. O sea que vamos, esto no resuelve todo porque luego las realidades son mucho más complejas en cada caso, dependiendo de nada, pero el marco general de valoración, de jerarquización es este. Ya luego la depuración, pues efectivamente aquí estamos hablando de aportación de agua. Luego ya, claro,
La depuración es cómo verter ese agua, ¿no? Cómo verterlo. Cómo verterla, cómo devolver ese agua, y en el caso de los abastecimientos urbanos, pues ya con la legislación europea del año 91, la Directiva de Aguas Residuales, pues está obligado, que todavía estamos pagando multas por no cumplir, se está obligado a devolver esas aguas depuradas, ¿no? En cada caso con unas condiciones determinadas dependiendo del tamaño de la población y de las características del medio receptor, ¿no? La parte mayoritaria de la financiación prevista es para modernización. Se sigue con la modernización. En el estuario, la modernización del arrozal está incluida en el plan que se va a aprobar dentro de unos días. La modernización del arrozal, ese es otro conflicto, Ese es otro conflicto. Los arroceros se opusieron a la profundización, al dragado de profundización, porque temían salinización y deterioro de las márgenes, sobre todo salinización, pero ahora apoyan la modernización, que altera de nuevo el estuario, y que fue criticada por el dictamen científico-técnico derivado del estudio coordinado por Miguel Losada. Y se hace. Allá resulta que ese agua que sale para echar el tapón salino para atrás no va a salir de Alcalá. Se va a meter por el canal del Bajo Guadalquivir y va a ir directamente a los arrozales, y el estuario va a volver a sufrir unos cambios, una ausencia de agua dulce en verano que bueno, se tendría que tendrá que estudiar. Cuando salga el proyecto se tendrá que hacer el estudio, el análisis de impacto ambiental, y se tendrá que estudiar esos aspectos, ¿no? Pero efectivamente, y luego el paso de agua de la margen izquierda a la derecha, luego el embalsamiento del agua en balsas en las marismas de la margen derecha, es un nuevo cambio tecnológico y de ingeniería del arrozal del Guadalquivir, y pues, con un volumen económico de inversión muy alto.